Les saluda el Padre Santos Pablo. Quisiera compartir con ustedes hoy un tema hermoso que es la misericordia de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de equivocarnos? El pecado en el ser humano y en cada uno de nosotros nos hace darnos cuenta que hemos tomado nuestras propias decisiones, que nos hemos alejado de Dios, que hemos querido ser como una especie de macho sin dueño. Y en ese caminar hemos lastimado y nos hemos lastimado también. Hemos dañado a otras personas. Hemos jugado con aquellos que nos amaban sinceramente. Hemos lastimado a nuestros padres siendo malcriados, muchas veces ofendiéndoles, lastimándoles. Hemos ensuciado nuestro cuerpo, también manteniendo muchas veces relaciones impropias o inadecuadas. Hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de basura, simplemente. Y experimentamos entonces que no somos dignos, que no somos agradables para Dios, que en nosotros hay un mal olor que se detecta a lo lejos. Y vamos y nos sentamos ahí en la misa, en la Eucaristía, y no consideramos que somos dignos de levantarnos para ir a recibir a Jesucristo. Que no somos buenos. Y notamos en nuestro corazón que somos malas personas. Y por lo tanto merecemos estar lejos de los demás. Pero puede ocurrir también la situación contraria. Y es que nos han lastimado, nos han dañado, se han burlado de nosotros, han jugado con nuestros sentimientos y finalmente nos han lastimado. Y en nuestro corazón se ha guardado resentimiento, rencor, odio, malestar. Y eso es lo que sacamos y expresamos a los demás. Esa es la experiencia, jóvenes, que causa el pecado en nuestra vida. Sentirnos alejados de Dios e indignos de su presencia. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vemos nuestra vida y evaluamos lo que somos, nos damos cuenta que no valemos nada? Nos damos cuenta que somos basura a veces. Y así nos vemos, así nos sentimos. Y aunque sonreímos, por dentro nos gana la tristeza. Aunque aparentemente tenemos diversión, en nuestra vida nos sentimos solos. Aunque hay muchas personas a nuestro alrededor, sentimos que no hay nadie a nuestro lado. Porque el pecado te aleja de Dios. El pecado te aleja de tus hermanos. El pecado te aleja de ti mismo, te aísla y te hace sentir lo peor en el mundo. Esa fue la experiencia que han vivido los santos que pecaron. Esa es la experiencia que han vivido aquellos en la Sagrada Escritura que en su vida también se dejaron arrastrar por sus deseos, por sus bajas pasiones. Y hoy queremos también introducirnos de esta forma. ¿Qué podemos hacer? ¿Será, Padre, que yo puedo levantarme? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdona? ¿Será que Dios me acepta como soy? ¿O simplemente debo levantarme de este lugar e irme a mi casa? Eso es lo que yo te invito. Todos nosotros hemos pecado. Y el pecado es consecuencia de el errar, de no dar en el blanco, de querer asumir nuestra propia historia y tomar nuestras decisiones al margen de Dios, al margen de su sabiduría, de su gracia. El hombre ha pecado y ha perdido entonces el reino de los cielos. Indudablemente está condenado a la muerte, a padecer, al sufrimiento, al dolor. Pero Dios, que es Padre, que es amor, que es bondad, no ha querido que sus hijos se pierdan. Al contrario, ha querido que cada uno de nosotros se salve. Y para ello ha enviado a su Hijo unigénito. Ha enviado a Cristo Jesús para que Él asumiera nuestra condición, para que Él cargara con nuestras culpas y Él subiera a la cruz para morir por nosotros. Aquel que no merecía morir ha muerto por nosotros pecadores. Y es la prueba máxima del amor de Dios, de la misericordia del Señor Jesús. Es la expresión precisamente
de la salvación de Dios por ti y por mí. Aunque no lo merezcamos, aunque nosotros sigamos pecando, Jesús ha querido pagar nuestra deuda, ha querido restablecer precisamente esta alianza de amor y de fidelidad con Dios. Su entrega trae a nosotros también la salvación. Por eso Jesús es el testimonio de amor más grande que el Padre ha dado por cada uno de nosotros. Cuando tú no te sientas amado, yo te invito a ver a la cruz y descubrir en el crucificado ese testimonio, ese grito de amor de Dios por ti y por mí, que nos invita a dejarnos amar, a experimentar la misericordia y el perdón de Dios por tus pecados. Hoy, que también tú puedas ver en Jesús el rostro amoroso de Dios, que cuando veía a las personas, cuando veía el sufrimiento de la gente, dice el texto que se conmovía profundamente para poder sanar, liberar, curar, expulsar el pecado que habitaba en aquellos que son sus hermanos. Y hoy el Señor renueva esto. ¿Cuántos de ustedes han venido a este lugar cansados, agobiados, llenos de pecado, vacíos en su corazón y experimentando también realidades de sufrimiento? Pero hoy el resucitado, aquel que ha muerto en la cruz, pero que 3 días más tarde se ha levantado, te invita a dejar todo esto en Él para poder experimentar su libertad, su paz, su amor, su mano sanadora que pasa por ti para que experimentes de Cristo precisamente este amor que te sana, que te cura. Que Dios hoy también, en este día, pase su mano sobre ti, que expulse aquella realidad de pecado que te ha alejado de la plenitud, de la felicidad que Dios quiere darte. Había un padre que tenía 2 hijos, de los cuales se sentía sumamente orgullosos. Había cuidado de ellos desde que nacieron y había formado en ellos el corazón también que él deseaba que ellos tuviesen. Había pasado horas, noches, días, dedicando y entregando su tiempo. Había edificado un proyecto hermoso. Construyó una casa para que sus hijos experimentaran la alegría de vivir ahí y conocieran la felicidad. Todo lo que el padre tenía lo había hecho no para él, sino para sus hijos. Pero tristemente los hijos crecieron y cada uno de ellos con una mentalidad diferente. Uno de ellos, el menor, se acercó un buen día. Ya no quería vivir en esa casa. Ya no quería estar con su padre. Quería vivir su vida. Se sentía con el derecho de salir, experimentar, darse la vida como él decía. Y le pidió a su padre que le diera la parte de la herencia que a él le correspondía. El padre, triste, adolorido en su corazón, lastimado por aquel momento que había vivido, entregó al hijo la parte de la herencia y éste, muy temprano al día siguiente, salió sin despedirse, sin dar explicaciones, para poder vivir su vida. Pero cuando este hijo tuvo dinero, tuvo la facilidad de tomar sus propias decisiones, comenzó a errar, comenzó a equivocarse, comenzó a vivir una mala vida, a atentar y lastimar su cuerpo, a tomar decisiones equivocadas, a poder lastimarse y lastimar a los demás. Experimentó en su vida la tristeza, la soledad, la angustia, el dolor, el sentimiento de sentirse mal, de sentirse feo, de sentirse inferior a los demás. Y aquel hijo entró
en una profunda tristeza y depresión, porque su alma y su cuerpo se habían ensuciado y se había llenado de algo que no le permitía estar feliz, sentirse pleno. El hijo pecó, el hijo erró, y en ese momento se dio cuenta de que en su casa él estaba bien, que al lado de su padre era feliz, que él conocía la felicidad y que había despreciado aquello simplemente por una libertad que él no sabía utilizar todavía. Pero en este momento el hijo reacciona, se da cuenta y dice: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y dice el Evangelio que este joven se levantó para ir a su casa y hablar con su papá. Pero hermosamente, jóvenes, el Evangelio nos relata a nosotros que el padre salía todas las mañanas a la vera del camino para poder ver si su hijo aparecía a lo largo de este. Y una vez que vio que su hijo aparecía, el padre se conmovió profundamente y corrió para poder abrazar a su hijo. Este quiso explicarle, quiso disculparse, quiso pedirle perdón, pero el padre no permitió que éste le hablase. Al contrario, le abrazó porque el padre le amaba y mandó inmediatamente que trajeran el vestido, el anillo, que pudieran poner las sandalias en sus pies, que lo bañase, que organizaran una fiesta, porque aquel hijo que estaba muerto había resucitado. El hijo que se había perdido ha sido encontrado. Y esa es la experiencia profunda del amor, de la misericordia de Dios. Dios no quiere juzgarte. Dios no quiere señalarte. Dios no lleva cuenta de tus delitos, de tus pecados. El Señor quiere amarte profundamente y ofrece su perdón, su gracia, su misericordia, su bondad. Dios te ama y te ama en serio, aunque muchas veces tú no lo creas, tú no te lo creas. El Señor te ama y el Señor se conmueve profundamente al verte. Hoy es una experiencia para que tú vivas la misericordia de Dios en tu vida. Yo te quiero contar también mi primera experiencia que recuerdo de la misericordia de Dios. Siendo muy joven, a los 16, 17, 18 años, pues mi deseo era también experimentar todo lo que un joven vive. El hecho de poder beber, de poder fumar, de poder salir de mi casa sintiendo que nadie me mandaba. Y estando en ese ambiente fui creciendo y tomando mi propia libertad de mis acciones. Cuando de repente encontré y llegué a la universidad y conocí a algunas personas, y entre ellas a una muchacha, con la cual comenzamos a tener una relación pues de amistad y después una relación más que de amistad, que se fue tornando también en algo más, hasta llegar el punto también de llegar a tener intimidad. Ella creo que sí estaba enamorada y esperaba algo más. Por mi parte, para mí era experimentar, era simplemente conocer. Para mí eso no era malo, al contrario, para mí eso era normal. Era un hombre que vivía sus experiencias y que iba creciendo y madurando. Cuando de repente me di cuenta del daño que causé, de cómo lastimé también a esta persona, cómo arrastrado por mis deseos y simplemente por mi afán egoísta de sentirme bien, había lastimado a alguien. Estando en el seminario, hablando con uno de los sacerdotes que me acompañaba en este proceso,
me hizo darme cuenta de lo que había hecho. Y realmente me sentí muy mal y sentí que había lastimado, traicionado la confianza de mi mamá, la confianza de esta persona, la confianza de Dios, y me sentí defraudado ante Él. Pensé un momento también decir, ¿para qué seguir en el seminario si no somos una persona buena? El padre me decía y me dijo, Pablo, hay que corregir el error que hemos hecho, hay que corregir el mal que uno ha cometido. Y la única posibilidad que encontré fue escribir una carta para pedirle perdón a esta persona por haberla dañado, por haber jugado con ella. El pecado nos lleva a ensuciar a los demás, pero a ensuciarnos también a nosotros mismos. Créanme que yo no me sentí bien. El momento de placer que pude vivir no le ganaba, no le compensaba al dolor, al sufrimiento que causé y a la vergüenza que sentía también en mi persona. Fue un momento muy duro para mí, pero también fue un momento de gracia, de misericordia y de perdón. Cuando el Padre precisamente me confesó de esto, al imponerme las manos, me expresaba la bondad y el amor de Dios, que me perdonaba no porque yo era bueno, sino porque Él me amaba y quería perdonarme. No porque sea un sacerdote no quiere decir que no cometa pecados. No porque tú seas un joven no quiere decir que esté exento de esto. Pero la misericordia y la gracia de Dios lo que hace es abrirnos los ojos para poder darnos cuenta de nuestro error y querer salir de él y reparar el daño que hemos hecho. A veces no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos intentar ser mejores para evitar caer nuevamente en esas situaciones, y a medida que queremos tener este deseo, vamos sanando también nuestra vida, nuestra historia y la realidad de aquellos que hemos dañado. La misericordia de Dios es precisamente eso, la donación que hace Cristo de su amor por ti y por mí, que nos expresa que a pesar de lo que nosotros hemos sido y somos, Él nos ama y nos sigue dando una oportunidad y sigue extendiendo su mano para que tú te levantes, para que yo me levante y pueda seguir adelante. El perdón de Dios es gratuito, simplemente yo no lo merezco. No es que yo tenga un mérito especial, pero Dios quiere perdonarme porque me ama. Y yo creí y decidí creer en eso, y te invito tú también que creas en eso, que te dejes llenar por la presencia de Dios para experimentar también la misericordia que viene de Él, que te mira siempre con ojos nuevos, que te mira siempre con una mirada que no juzga, que no señala, que no condena, que al contrario invita a levantarnos y a seguir adelante. Hoy estamos aquí, hoy podemos ser personas que nos sentimos malas, pero podemos cambiar eso, y no por nuestras propias fuerzas, sino confiando en la misericordia de Dios. Por eso te invito, ánimo, adelante, levántate, no te quedes ahí, no seas cobarde, no tengas miedo, al contrario, confía en Dios, atrévete a dar el paso de levantarte, de verle a los ojos y dejarte amar por Él. Pero yo te quiero comunicar y decir una gran verdad. No es que tú merezcas el perdón de Dios, no es que tú seas bueno, no es que ganes méritos ante Dios para que Él te perdone, para que Él te ame. No es que tienes que cumplir requisitos o tienes que ser de tal manera o de tal forma para que el Señor te ame, te perdone y te acepta. Simplemente Dios ya te ama. Dios te acepta. Dios te perdona. Dios te quiere como eres. Lo único que tú necesitas es querer salir de la situación en la que estás viviendo, darte cuenta de tus errores, de tus pecados, abrir tu corazón, pedirle perdón a Él y Él ya te concede esta gracia. Puedes buscar el Evangelio de San Lucas y encontrar la parábola del hijo pródigo, donde este joven que, al igual que tú, al igual que yo, se había equivocado, pero en un momento de gracia, de profunda misericordia de Dios, reflexiona. Se da cuenta que ha pecado contra el cielo, contra su Padre, contra Dios, que no merece llamarse hijo. Pero estando en ese momento de profunda oscuridad, de dolor, reconoce,
se da cuenta de la presencia de Dios y es capaz de levantarse para seguir adelante, para ir, para volver a la casa de su Padre y experimentar la bondad, la misericordia, el perdón de Dios. Hoy es el momento de que tú te levantes también y puedas ir a la casa de tu Padre para pedirle a Dios que te acepte como eres. Y yo te lo aseguro, joven, Dios te ama. Él está a la vera del camino y sale corriendo a tu encuentro para abrazarte, para poder decirte que te ama, que te acepta como eres, que te perdona de tus pecados, que te limpia y que te invita a que compartas la alegría de una nueva vida con Él. Tú eres valioso, tú eres hermoso a los ojos de Dios. Dios te ama y Cristo ha querido morir por ti en la cruz para salvarte y para que experimentes esta gracia y este perdón. Hoy yo te invito a que tengas el valor de verte, de reconocerte como pecador, de levantarte e ir al encuentro de Dios. Quiero despedirme de ustedes, jóvenes. Quiero recordar una frase del Papa Juan Pablo II. No tengan miedo. No tengan miedo de entregarle su vida a Dios. No tengan miedo de dejarse conocer por el Señor. No van a perder absolutamente nada y lo van a ganar todo. Que Dios les bendiga y desde aquí yo les saludo, les envío mi bendición, éxito en su retiro, que lo mejor que puedan encontrar sea Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.